porque no somos lo que realmente éramos antes, cuando teníamos una vida pasada. Sin duda en nuestra vida algo cambió, ¿no? Nuestro modo de pensar, nuestro modo de ver las cosas, de hablar, de escuchar a los pies donde íbamos, porque éramos irreverentes y no buscábamos a Dios, sino que al contrario, vivíamos a la velocidad de este mundo que nos ofrece, ¿sí? Y la verdad está siendo atacada. Y el año, solamente se los leo nomás, dice, en el año 2004 hay un nuevo ateísmo, y no un movimiento filosófico, sino un interés político. Y es llamada la Agenda 2030. Es un ateísmo agresivo, se ha metido en las escuelas, en lugares para persuadir y adiestrar permanentemente, ¿sí?, a las personas. Y saben que constantemente, así como este libro es atacado, y en la puerta, tanto vos como yo, también es atacado, y somos bombardeados. Ahora hay un versículo ahí en Primera de Timoteo, si me acompañás con tu Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, Primera de Timoteo 6, 20, y me encanta porque la Biblia es el libro más actual, aunque para muchos, o quien no lo lea, es un libro obsoleto, ¿no? Un libro viejo, pero no, es un libro bien actual, y que de antemano, a lo que estaba compartiendo recién, que así como esta sociedad quiere adiestrar, tal vez a nuestros hijos, en su momento a nosotros cuando íbamos a la escuela, y dice así la palabra de Dios, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos y la falsamente llamada ciencia. ¿Saben qué? Hubo un profesor que cuando arrancaron, ¿no es cierto?, ahí en la universidad, dijo un comentario, levante la mano, ¿quién de todos los que están acá son cristianos? Y levantaron la mano un puñado de personas. Después de escuchar y visualizar las manos de cada uno de los alumnos, el profesor terminó y dijo, mi objetivo para este año, que todo lo que levantaron la mano, llamándose cristiano, es que ustedes nieguen a Dios. Sepan que realmente el mundo está adiestrando a través de sus secuaces de personas a las cuales no quieren saber nada de Dios, ¿sí? Que cuando nosotros íbamos a la escuela nos enseñaban sobre el evolucionismo, ¿no? Que al fin y al cabo, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios. No es que realmente como en la escuela nos enseñan que descendemos del mono, sino que al contrario, nosotros somos creacionistas, creemos que Dios creó el ser humano y que al fin y al cabo el ser humano, así como fue creado ¿para qué? Para un objetivo, para honrar al Creador. Pero a lo largo de la historia, el ser humano, las personas, vos y yo en su momento, antes de conocer a Cristo, no honrábamos a Dios. Al contrario, no queríamos saber nada de Dios, le dábamos la espalda a Dios. No queríamos vivir de acuerdo a lo que este libro dice. Ahora, así como esta mentalidad de la Agenda 2030, ¿sí?, la Agenda 2030 que está fomentando todo lo científico para contrarrestar lo que la Biblia dice, pero podemos ver, ¿no es cierto?, que en la Biblia ya se describe de antemano. Y Pablo advirtiendo ¿a quién? A este joven Timoteo. Timoteo, yo me voy a ir, pero te tengo que decir algo. Te tengo que advertir muchas cosas que van a suceder. Y este libro es un libro de advertencia para tu vida y para mi vida. Porque ¿cuántas veces nosotros hemos cometido errores? ¿Cuántas cosas hemos cometido errores y no lo hubiésemos sabido antes, ¿no? Aquellos que son mayores dicen, ¿por qué no llegó Cristo a mi vida antes? ¿Cuántos errores he cometido en el pasado? Pero qué bueno que Dios llega justo para tu vida y para mi vida, y no importa si somos mayores, llegó Cristo a una edad avanzada, eso implica que Dios, ¿no es cierto?, va a rendir cuenta delante de Dios por lo que sabés, en el tiempo que tomaste decisión por Cristo y para poder instruir. Ahora, la Biblia también dice que la falsa ciencia niega, rechaza al Creador. Fíjense lo que dice Salmos, si me acompañan con su Biblia ahí, Salmo capítulo 14. Salmos 14, seguro que en algún momento lo has leído. Salmo 14, 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no
Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿No te pasa que cuando vas a predicar el Evangelio sos rechazado o rechazada? No existe Dios. Si al fin y al cabo el Dios que crees, solamente buscalo vos. Yo no quiero saber nada, a mí no me fue bien. Seguía ese Dios. Me acuerdo cuando asistía a la reunión de jóvenes, leía mi Biblia, ¿sí? En mi pieza, mi papá me decía, te vas a volver loco estando ahí adentro, leyendo la Biblia. O de repente los mismos compañeros, o los amigos, o los familiares. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué lees la Biblia? Si al fin y al cabo sos igual, no cambia de nada. Y era una forma, ¿no es cierto?, de poder, la manifestación de Satanás, a través de familiares, amigos, vecinos, seres queridos, de buscar, desanimarte, para poder realmente no saber, no seguir lo que es la vida cristiana. Pero a medida que íbamos realmente en el proceder de la vida cristiana, sucedía algo muy importante. No tan solo que Cristo nos salvó, no tan solo que el Espíritu Santo iba llevando a que nosotros, a medida que íbamos leyendo la Biblia, entendiendo, ¿no es cierto?, y discerniendo lo que la Biblia dice, sino también que personas nos iban acompañando, porque todos nosotros somos resultado de que alguien oró, alguien nos acompañó, alguien realmente nos discipuló, alguien nos visitó. No es porque estás acá, porque solamente buscaste a Dios solo, no. Todo lo que estábamos acá, el común denominador, alguien cumplió con la gran comisión y predicó el Evangelio. Ahora ese Evangelio que se fue encomendado para la persona que tomó decisión por Cristo, que fuiste vos y fui yo, en cierta manera la persona asumió también ese compromiso. Y ese mismo compromiso es el que vos y yo tenemos que asumir ante Dios. Ahora, la sociedad está así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y sabes que cuando predicás el Evangelio, cuando hablas de Jesús, cuando empezás a manifestar un testimonio, la gente dice, no existe Dios. ¿Dónde está ese Dios? ¿Cuántas veces escuchaste? Muchas veces dijeron, si existiera Dios, ¿por qué hay tanto hambre en África? Como si fuera que ellos hayan viajado allá, ¿no? O de repente, si existe Dios, ¿por qué existe tanta inseguridad? Si existe Dios, ¿por qué hay muchos abusos? Si existe Dios, ¿por qué hay tanta inseguridad? Si existe Dios, ¿por qué realmente hay violación? Si existe Dios, ¿por qué hay muchos hogares rotos? Si existe Dios, y así interminable la lista, ¿no? Y de repente uno, en la vida cristiana, que iba creciendo de a poquito, y te bombardeaban, todas esas cosas que te iban diciendo, en cierta manera te cohibía, y eso implicaba de tu persona y mi persona hacer silencio, porque estaba creciendo espiritualmente, hasta que a medida que me iba metiendo en las profundidades de la palabra de Dios, iba creyendo cada promesa, cada convicción insertada en la palabra de Dios, ¿sí? Donde iba creyendo lo que la Biblia decía, las personas que me iban pastoreando, que me iban visitando, que me iban acompañando, iba tomando credibilidad que el camino elegí, ¿sí?, era el correcto. En medio de todo, vivimos una sociedad donde no quiere saber nada de Dios. Ahora, a tal punto que Proverbios, si me acompañáis con tu Biblia, Salmos, Proverbios, 14 también, Proverbios 14, 9. Dice la palabra de Dios, Proverbios 14, 9. Los necios se mofan, del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Y me quedo con la primera parte, dice, los necios se mofan del pecado. La palabra mofar, se burlan, ¿sí? Se burlan. En el 2024 se hizo los Juegos Olímpicos, no sé si te acordás, fue en Francia, ¿sí? Y que de repente se hizo algo, un hecho público. Los Juegos Olímpicos y el Mundial son actos públicos donde Satanás aprovecha a tirar un mensaje universal, donde todas las personas lo van a ver, ¿sí? Y en ese hecho universal sucedió algo. De una forma ilustrada fue la cena del Señor Jesucristo. Pero en ese cuadro había protagonistas, donde Jesús era una mujer, ¿sí? Donde había de repente personas lesbianas, había un grupo que era LGTB, ¿no? Había niños, había de repente homosexuales, y estaban dando el mensaje del cuadro de la cena del Señor, ¿sí?, de una forma descarada. Y para ponerle otro ingrediente más, en el medio de todo, en el medio de ese detalle, algo que sucedió, ¿sabe qué es?
Pasó lo que era, bajaron a una persona. Esa persona era, ¿sabes qué era? Era una persona vestida de azul, donde era una persona que se nombra no como una persona corrompida. Una persona corrompida que era el dios del vino, ¿sí? Era un perverso y era Dionisio, en forma de burla, como que venía el vino del cielo, ¿sí? Pero en cierta manera de una forma viva voz sobre lo que era la degradación de burlarse de Dios. Así está la sociedad. Busca burlarse de Dios, donde el hombre realmente, vos y yo, estamos ¿para qué? Para poder mostrar a Cristo. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha sufrido burla? ¿Mostrar a Cristo? ¿Alguno de ustedes ha sufrido de repente una calumnia o que te llevó a negar tu fe? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes tal vez ha pasado una degradación donde tal vez se han reído de vos? O de repente como que decías que eras cristiano y te mostraban pornografía en el celular tal vez. O de repente hablaban obscenamente porque estabas ahí, porque sabía que era cristiano. Porque la idea es buscar incomodarte. Ahora, en medio de todos esos ataques que uno puede ver acá, uno puede ver que dice los necios se mofan del pecado. A lo largo de la historia, constantemente, lo que Satanás quiere realmente es buscar burlarse de Dios, de los cristianos que buscan a Dios también, de tu persona y mi persona. En esta noche me gustaría compartirte algo muy importante. Dice que me gustaría compartir 3 verdades. Y la primera verdad, para poder realmente vivir en este mundo, es la vida de integridad. Vivir una vida de integridad en este mundo, en los días que estamos viviendo, es muy difícil. Pero eso no implica imposible. ¿Sí? Y podemos ver en la palabra de Dios ahí, si me acompañás, en 2 Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando dice buen soldado, no de una forma secular, sino espiritual, de Jesucristo. ¿Sabes qué me muestra? Identificación. La primera verdad como hijo de Dios que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida es la palabra integridad. Vivir en un mundo donde realmente no se vive la vida de integridad hoy en día, sino que al contrario, se vive lo opuesto a la integridad. Habrá unas cosas que uno puede tener en cuenta es que tenemos que levantar una bandera. Fíjense lo que dice ahí, Salmo 60. Salmo 60, versículo 4. 64 dice, has dado lo que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Bandera, es uno de los nombres de Dios, ¿te acordás? Jehová, hace un montón que la vimos igual, Jehová Nisi, Jehová mi estandar, ¿sí? Mayormente la bandera siempre es izada para arriba y vista por todos. Hoy por hoy, ¿no es cierto? Como te contaba, si bien el hecho de Francia, de los Juegos Olímpicos, que se levanta la bandera de los Juegos Olímpicos, pero también sabés que es una forma descarada lo que hizo el mundo y lo que hace el mundo en sí, levanta la bandera LGTB, ¿sí? Lo que es propagando, ¿sí? Buscando una reacción para nosotros como hijos de Dios de poder hacer algo también. Ahora es un desafío también. ¿Qué otra bandera se levanta hoy por hoy que años anteriores se levantaba? Como por ejemplo los pañuelitos verdes. El apoyo en cuanto al aborto, ¿no? Y después pañuelito celeste, el apoyo en cuanto a lo que es la vida, ¿sí? Y había un grupo de cristianos. Este mundo levanta banderas. Banderas como, ¿sí? Propagandando lo que es todo lo obsceno había y por haber. Así como las escuelas instruyen, enseñan, encaminan, también los celulares están cargados de toda esa información, donde tu fe y mi fe es atacada, donde tal vez cuando le prestamos de una forma desinteresada, tenés cuidado cuando le das el celular a tu hijo, porque ellos en el momento donde se lo das, vos no sabés dónde realmente van a entrar
o si tiene filtro en sí. Qué importante es tener esa precaución, donde vos tenés que saber qué es lo que está viendo y sobre todas las cosas, qué es también lo que yo estoy viendo. Porque no es que solamente los hijos son lo que ven, sino que nosotros como papá también somos lo que vemos. Ahora, otra bandera que podemos levantar son los de los equipos, ¿no? De fútbol, de Boca, de River, de Argentina, de Brasil. Un montón de banderas. Pero otra cosa también una de las cosas que tenemos que levantar nosotros es la bandera ¿qué? Es la bandera de Cristo. Porque dice el versículo, has dado a los que te temen bandera. Los que tienen el temor del Señor saben que un día va a venir el Señor y que me queda en mí levantar esa bandera que es la bandera de Cristo. Si no lo hago, es imposible que este mundo pueda ver a Cristo en nuestra vida. Algo que me llama la atención es que yo tengo que levantar esa bandera para que todas la vean, para que todas las personas la vean. Principalmente en mi hogar, levantar la bandera de Cristo. Si vienen familiares inconversos a mi hogar, tienen que saber mis familiares que en este lugar, acá en mi casa, nosotros oramos por los alimentos, que en mi hogar, en este lugar, no hablamos cosas obscenas, porque cuido el oído de mis hijos, que en este lugar no murmuramos de otras personas, que en este lugar, en mi casa, en sí, no miramos esos programas, que en este lugar, en sí, no seguimos a tales personas, que en este lugar seguimos a Cristo. Ahora, el freno, ¿sabés quién lo va a dar? Vos y yo, aquellos que somos papás. Tenemos que poner límites en nuestra vida. Justo los jóvenes hablaron sobre tremendo tema en cuanto a lo que es los límites. Si no le pones límite al pecado, el pecado va a destruir tu vida y mi vida también. Ahora, la integridad es el desafío que tenemos como hijos de Dios a poder ser valiente en una sociedad que va al opuesto a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo? ¿Realmente te vas a quedar de brazo cruzado o vas a hacer algo? Sé claramente que es un labor de todos los días. Y no es un labor para quedarme quieto o para relajarme. En el relajo, en la tranquilidad, el no querer saber de repente nada de Dios o no buscarle, en cierta manera, corre peligro mi fe. De lo que yo me cultivo es lo que adirecciona mi vida. De lo que yo me alimento es lo que encamina mi vida. De lo que yo consumo es lo que adiestra mis pasos y mi vida. ¿No te pusiste a pensar en algún momento por qué tomo la decisión que tomo? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿O por qué hablo como hablo? ¿O por qué me encamino como encamino? ¿O por qué actúo como actúo? Hay personas que actúan como personas que siguen. Hay personas que hablan como personas que escuchan. Hay personas que siguen en el modo de pensar que las otras personas piensan. ¿Pero qué piensa Dios al respecto? Eso es lo que me encanta. La Biblia es un colador que nos lleva a nosotros a filtrar. Y una de las cosas realmente que tenemos que filtrar es lo que esta sociedad nos ofrece, que nos bombardea. Algo tan pequeño, tan chiquito, que bombardea tu mente y corazón de una manera impresionante, que si no le colocás freno a esto, en cierta manera, ¿sabes qué? Vas a vivir de acuerdo a este teléfono y no de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y no es un desafío despectivo tan solo pensando en ustedes. Esto me lo digo a mí mismo. Porque no es que preparamos un mensaje para la gente, sino que al contrario, lo preparo para mí. Y cuando hablamos y compartimos mayormente, siempre decimos, Dios está preocupado por el mensaje que uno va a dar. Primero Dios me tiene que abofetear a mí. Primero tiene que Dios tratarme conmigo. Primero Dios tiene que tratar de exhortarme a mi persona para poder compartir lo que fue de bendición para mí, poder ser de bendición para los demás. Nunca prepares un mensaje para los demás. Siempre arrancamos para nosotros, en casa. Ahora, una de las cosas que me llama la atención es, y el llamado del cielo es, levantar la bandera de Cristo. Hay un hombre que marcó, ¿no es cierto?, y sigue marcando la vida de nosotros, que sufrió muchísimo. Su nombre es, ¿sí?, Jeremías. Ahí, en Jeremías capítulo 20, versículo 7, Jeremías, considerado el profeta llorón. Uno dice, bueno, este hombre era susceptible, cada cosa que le pasaba. Lloraba por el clima, lloraba por la comida, lloraba porque no tenía dinero, lloraba porque lo trataban mal. En cierta manera, sufría por levantar la bandera de Cristo. Fíjate lo que dice ahí Jeremías, ¿sí? 27. Dice la palabra de Dios, me sedujiste, oh Jehová,
y fue seducido más fuerte, fuiste fuerte, más fuerte que yo, me venciste cada día y he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Sí? Este hombre de Dios, gran hombre de Dios, que no se conoce cómo murió, pero sí se conoce cómo vivió, es un hombre que sufrió de una manera impresionante por llevar el mensaje del arrepentimiento. Y en medio de todo, no negociar una vida que realmente nos bombardea constantemente de no vivir una vida de integridad, sino que este hombre se mantuvo una vida de integridad. Este hombre, ¿sí?, dice, se burlaban de mí. Saben que en el Antiguo Testamento ves a grandes hombres de Dios que constantemente, si hay algo realmente que no bajaron, fueron sus brazos y sobre todas las cosas su fe. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Si hay algo realmente que va a ser afectado en tu vida y en mi vida es tu fe y mi fe. Para poder dejar de poder vivir la vida cristiana y continuar este camino, que para muchos puede que sea durísimo, pero cerca del corazón de Dios, alineado a la palabra de Dios, acompañado por hombres y mujeres de Dios, teniendo comunión con Dios, porque cuanto más nos abastecemos espiritualmente, la vida cristiana, en cierta manera, es dura, pero vive una vida de victoria, y no una vida venciendo y de derrota, sino una vida de victoria, cerca de este libro. Ahora, Jeremías tuvo la crítica abismal. Sufría bullying, tal vez no existía esa palabra en esa época, pero en cierta manera padeció. Pero dice el versículo 8, por cuantas veces habló, doy voces, gritos, violencia, destrucción, porque las palabras de Jehová me han sido para afrenta y escarnio cada día, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mi hueso, traté de sufrirlo, y no pude. Un hombre acá está mostrando su naturaleza, una persona que vibraba, ¿por qué? Por poder representar e identificarse principalmente con Dios. Todos tenemos una identificación, nuestro DNI, pero hay una identificación que nosotros como hijos de Dios debemos mostrar. Es Cristo. Si nosotros no mostramos la identificación que es Cristo, hay algo realmente que está sucediendo en nuestra vida. El jueves compartíamos sobre que el Hijo de Dios es tentado. Un día no, todos los días. Y los resultados de una tentación que cae en pecado en sí, nombramos 3 pilares. La primera, ¿sí?, pérdida de gozo. Se nos nota en nuestro rostro si evidenciamos si estamos en derrota o en victoria. En segundo lugar, pérdida de ¿qué? Testimonio de nuestra vida. Nuestro testimonio constantemente, la gente va a visualizar nuestra vida. ¿No te pasa realmente que cuando tomaste decisión por Cristo, están viendo tus padres a ver cómo reacciona? A ver cómo va en la iglesia, a ver cómo reacciona en la escuela. Ahora que decís que sos cristiano, ¿sí?, y te quieren hacer pisar el palito, ¿no? Y nuestra familia y nuestros amigos, nuestros seres queridos, pero hay un testimonio en el cual nosotros tenemos que mostrar, y ese es el testimonio de Cristo. Ahora, si estamos en derrota, y hay pecado, y estamos en tentación, ponle nombre y apellido a esa tentación, buscá ayuda, ¿sí? Es más, estudiala, ¿sí? Agarrá esa lucha que vos tenés, agarrá un cuadernito y decís, bueno, lucha con, lo tiro así en general, ojos. Entonces, busco todos los versículos, ¿sí?, con respecto al ojo. Lucho con mi lengua, murmuración. Entonces pongo lengua ahí, pongo todos los versículos. Y voy leyendo cada versículo con respecto a esa lucha que estoy teniendo. Porque la idea es tener victoria. Cristo, ¿cómo tuvo victoria? En Mateo 4. Tuvo victoria porque era Jesús, tuvo victoria porque estaba bien alimentado, porque era fuerte, porque tenía sabiduría. Tuvo victoria ¿por qué? Porque decía a Satanás, una pequeña pausa. Escrito está, estaba realmente lleno de la palabra de Dios. Saben que no podemos vivir la vida cristiana sin este libro, ¿verdad? Sabemos que realmente no podemos tener victoria en la vida cristiana si no abrimos este libro, ¿verdad? Una vida de verdad es un libro cerrado así. Y lo digo con vergüenza. ¿Sabe cuántas veces fui a la iglesia y la abría los domingos y la abría el domingo? Y en la semana, Javi, en la semana, sacaba el polvo de la tierra y iba a la iglesia. En cierta manera, Dios quiere que pueda leer la Biblia, la palabra de Dios todos los días. Hay un versículo también ahí, Isaías, si me acompañá, 13:2.
Isaías, otro gran hombre de Dios representando, mostrando la identificación. Cuando uno muestra una bandera, un escudo o el DNI, está mostrando una identificación. Dice 13:2, Isaías levanta bandera sobre un alto monte, alza la voz, ellos alzan las manos para que entren por puerta de príncipes. Levantad bandera, un alto monte, alza la voz. Una de las cosas que tenemos que hacer es alzar la voz, alzar la voz. Hablamos tanto, pero nos perdemos el privilegio de hablar de la persona que transformó nuestras vidas. ¿Sabes qué desafío que es? Es poderamente hablar de Jesús. Es algo realmente que todos sabemos que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero qué fácil es saberlo, pero qué difícil es hacerlo, ¿no? Porque todos sabemos que tenemos que hablar de Jesús, ¿sí? Pero qué difícil es hacerlo. Nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo. No es más fácil tal vez murmurar, ¿sí? Calumniar, entremeterme ahí en las discusiones, en el chimento y demás, que poder meter el bocado más grande que transformó tu vida y mi vida, al de Jesús. Porque no creo que en el trabajo o en el aula o con tu familia o en tu barrio sean todos cristianos, no creo. Tan solo uno te acondiciona de levantar la voz como Isaías, ¿sí? De hablar de Jesús. Sale un ratito de la puerta de tu casa. Golpea la puerta de tu vecino. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Ni lo conozco. Un folleto. Soy cristiano, quiero regalarte un folleto. Dios te bendiga. Tú. Primer arranque, ¿no? Cuesta un montón. Costó un montón. En segundo lugar, hola, ¿cómo le va, vecino? Estoy orando por usted. La oración hace que persuada el corazón de esa persona y que le coloque un interés a través de tu testimonio en silencio, que se coloque un despertar y diga, esta persona es diferente. Cuando hablas de Jesús, eso te acondiciona de manera impresionante. ¿En qué sentido? De que ahí te va a ver, ¿sí? Va a ver tu conducta, te va a escanear, va a buscar el defecto, pero al fin y al cabo tengo que representar a Cristo. Si vives en un lugar donde la redonda de la manzana son 300 personas, ahí tenés una iglesia, sos el pastor de tu manzana, sos el misionero de tu manzana, sos el pastor de tu cuadra, sos el misionero de tu cuadra, sos el representante de Dios. No es poca cosa, una identificación. Estamos en guerra, familia del Señor. El Señor viene pronto, no sabemos cuándo en sí. ¿Sí? Ya Dios garantizó nuestra eternidad, no es un problema para nosotros, ¿sí? Pero sí es un problema para aquellos que no tienen a Cristo, ¿sí? Donde tenemos que arder, como decía Jeremías, arde mis huesos, más allá de la burla, la calumnia y demás. Profeta llorón, perseguido, calumniado, burlado, ultrajado, golpeado, abofeteado, ¿sí? Todo lo habido y por haber que vos quieras llamarle, aserrado. Fue por la mitad, Jeremías, ¿eh? No fue poca cosa ser representante de Dios en esa época. ¿Y sabés qué mensaje hablaba? Del arrepentimiento. El mismo que escuchaste vos y el que escuché yo. Cuando llegué a Cristo, ¿sabés qué tuve que hacer? Arrepentirme. Señor, te pido perdón por mis pecados. Soy pecador. Re pecador. Cristo cargó todo su pecado en la cruz. Identificación. Qué desafío que tenemos. ¿Sabes que en los Juegos Olímpicos, me quedé con los Juegos Olímpicos, ¿sí? Una chica, 16 años tenía. Lo anoté y para no olvidarme el nombre, ¿sí? Y ella se llamaba Raiza Leal. Búsquenla después si quieren. Habían prohibido predicar o hacer alguna seña, algún versículo, algo. Porque claro, es un acto público. Los Juegos Olímpicos lo ve todo el mundo, ¿sí? Y el Mundial lo ve todo el mundo también. Hay jugadores que se levantan la remera, Juan 3:16, ¿no? Juan 14:6, lo que sea. Hay un jugador de Argentina que también se levantó la camiseta varias veces. Maravilla Martín, el 9 de Racing. Mensaje de la cruz, mensaje de Cristo. Pero esa chica, 5 segundos solamente. No sé el significado, no sé el lenguaje de lengua. De señas, perdón. Pero sí dijo este versículo. ¿Sí? Aprovechó esos 5 segundos. Ganó la medalla de bronce. ¿Sabés qué quería hacer el Comité Olímpico? Querían sacarla, le querían sacar la medalla. Pero la ovación fue tan grande, la del público, que la ovacionaron tanto
que se la quedó a esa medalla. ¿Qué hizo esa chica, 16 años, en la categoría de skater, ¿sí? Bicicleta? Hizo el lenguaje de señas en cuanto a lo que es este versículo. Y en 5 segundos predicó el Evangelio. O enunció, mostró su identificación. Nadie va a impedir, aunque me diga. No impedía una medalla de bronce. Si me la tenían que sacar, que me la saquen. Pero a Cristo yo lo voy a representar. No desaprovechó la oportunidad. Tal vez no vas a llegar a los Juegos Olímpicos, pero sí estás en tu barrio. Y eso implica, ¿no es cierto?, representar a Cristo. Pero no importa. Pero si Dios te da la oportunidad, Elena, hay que hacerlo. ¿Por qué no? Ahora, qué importante poderosamente anunciar. Hay embajadores de Cristo por todos lados. ¿Sabés que eso fue la efusión para cuando esa chica de 16 años lo hizo? ¿Sabés quién lo hizo también? Un tenista, Novak Djokovic, de Serbia-Montenegro, ¿sí? Ahí donde están a full con la guerra. Rusia, Ucrania, Serbia-Montenegro. ¿Sabés qué hizo Novak Djokovic cuando ganó? Sacó una cruz. Tal vez no predicó de Cristo, pero no se arrodilló como adorando a Alá y nada de eso. Ni que era musulmán y nada, sino cristiano. No sé mucho la vida de él, pero sí que se atrevió. ¿Sabés que realmente este mundo se atreve y no te pide permiso? El ladrón, cuando va a tu casa, te dice, hola, ¿cómo estás, Pablo? Mirá, te vengo a robar el televisor. ¿Puedo? No, entra y rompe la puerta y entra. Andrés, te viene a robar el aire. ¿Puedo? No te pide permiso. ¿Sabés que Satanás no te pide permiso? ¿Sí? ¿Sabés que en la escena esa de los Juegos Olímpicos, la ceremonia, no pidieron permiso? No dijeron, che, nos van a censurar, che, nos van a prohibir, che, no creo que el mundo lo vea, che, de repente Francia no se van a hacer mal los Juegos Olímpicos. ¿Sabés que Satanás es atrevido? Él es ladrón, no te pide permiso. Y cuando va con todo. ¿Y sabés que como hijo de Dios, sabés qué tenemos que hacer también nosotros? Con todo respeto, ¿no? Predicar el Evangelio, pero tenemos que ser atrevidos un poco. No somos muy atrevidos nosotros cristianos, somos como que nos cohibimos. ¿Te puedo predicar el Evangelio? ¿Sabés que cuando predicás el Evangelio, no te pasó que hiciste en una plaza, predicaste el Evangelio en un grupo y todos quedaron en silencio? Es Dios ahí, haciendo el silencio, enmudeciendo a todos los inconversos y estando ahí como Jeremías. Fíjate lo que dice Jeremías 20:11. Y ese versículo, subrayalo si no lo subrayaste. Cuando está representando a Dios, esto es lo que sucede en el Hijo de Dios. Mas Jehová está conmigo. ¿Cómo qué? Como poderoso gigante. Me encantó esa parte. Me acuerdo cuando terminamos el instituto, nos hicimos la remera de tercer año. Jeremías, ¿sí? 20:11. Mas Jehová está como poderoso gigante. ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo? Cuando pecamos, no tenemos miedo, sino que nuestro corazón se vuelca ¿a qué? A poder hacer lo indebido. ¿Sabés que tenemos que tener temor de Dios más que miedo? Porque al fin y al cabo Dios está con nosotros y está como dice la Biblia. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Cuántos gigantes van a haber alrededor tuyo? Se te van a volar un montón. Habla de Cristo en el aula, en el trabajo, con tu familia. Identificación, la primera. La segunda, ¿sabés qué es? La segunda palabra que anotaba era, aparte de identificación, integridad. Primera de Timoteo 3:7. Primera de Timoteo 3:7. Ahí lo encuentro. Primera de Timoteo 3:7 dice la palabra de Dios, desechad las fábulas profanas, dice, y viejas, y ejercítate para la piedad. ¿Sí? Ese es 4:7. Y el 3:7 dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí? Y este versículo me voló la cabeza. Mirá, lo leo de vuelta. Dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. ¿Es bueno tener buen testimonio acá dentro de la iglesia? ¿Sí o no? Sí. ¿Es fácil? Sí. ¿Pero qué dice este versículo? También es necesario que tengamos buen testimonio, dice, de los de afuera.
El testimonio, ¿sí? Primero una identificación, en segundo lugar integridad. Tengo que mostrar un testimonio para con los de afuera, ¿sí? Y ese desafío que tenemos como hijos de Dios, porque es fácil ser cristiano acá en la iglesia. Muchas veces lo dije y me lo decía cuando iba a la iglesia, reunión de jóvenes, era mi campo magnético. Digo, acá hablo de Cristo, voy a morir por vos, ¿viste? Re Pedro era. Y después lo negaba como loco afuera, ¿no? Y de repente hacía silencio, me avergonzaba y no hablaba de Cristo, pero el desafío que tenemos es para con los de afuera. ¿Por qué dice? Para que no caiga en descrédito, ¿sí? ¿Qué significa descrédito? ¿Para que quede qué? Para que no me crean después, para que no tenga testimonio, ¿sí? Porque cuando no tengo testimonio para con los de afuera, en cierta manera, mi testimonio, cuando yo hago lo indebido, ¿sí? Porque afuera hay gente que nos señala, constantemente, vos que vas a la iglesia, vos que sos esto, vos que sos aquello. La idea, ese fue un desafío para mí con mi papá. Mi papá constantemente me decía, vos que vas a la iglesia, vos que esto, vos que aquello. Hasta que llegó un punto, no me dijo más nada. Porque se estaba dando cuenta que iba a Dios en serio. No es que realmente iba a la iglesia era una cosa y afuera era otra. Dice, con lo de afuera, ¿para qué? Para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sabes que el diablo lo envuelve constantemente? Quiero compartirte 4 versículos con respecto al lazo. Dice, por tanto, hay lazo alrededor de ti. Te turban espanto repentino. ¿Sí? Lazo alrededor de ti constantemente hay para tu persona y mi persona. Repentino, dice 1 Timoteo 6:9, como leíamos recién. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hay lazos en nuestra vida constantemente. El versículo Salmos 91:1-3 dice, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo nuevamente, del cazador, de la peste destructora. Lazo constante. Satanás va a buscar destruirte y utiliza todas las tentaciones habidas por haber. Como decía, ¿cuáles son los resultados cuando caemos en tentación? En primer lugar, pérdida de gozo. En segundo lugar, pérdida de testimonio. Y en tercer lugar, silencio. No hablo porque no tengo gozo, no tengo testimonio y como resultado, ¿sí? Estoy en silencio. ¿Sabes cuántas veces hice silencio? Sabiendo que yo me acuerdo que tomaba 2 colectivos. San Miguel del Monte, Retiro Pergamino. 2 colectivos obligados para ir, cuando iba los fines de semana a hacer ministerio, y para volver. Estudiaba en un instituto, ¿sí? Tomaba 4 colectivos. En cada colectivo, sin duda que hay gente, ¿sí? Y siempre había personas al lado. ¿Sabes cuántos colectivos fui? Y vine, hice silencio y no hablé, porque había pecado en mi corazón. Porque eso es lo que hace el pecado, ¿sí? No tenés gozo, estás viviendo una vida de derrota, ¿sí? Algún hábito pecaminoso, ¿sí? No tenés testimonio, porque claro, ¿qué voy a hablar? Si al fin y al cabo me van a decir, pero no, ¿qué venía a decirme vos? ¿No? En descrédito, ¿no? Ya no tengo autoridad. Y en tercer lugar, silencio. ¿Sabés cuántas veces hice silencio? Al fin y al cabo, y no era utilizado por Dios, porque lo que uno pierde, ¿sabes qué es? Oportunidades. En el trabajo, en la escuela, en los vecinos, tenés un montón de gente que no tiene a Cristo, ¿sí? Y Dios me desafía desde los cielos, que tengo una batalla, soy soldado de Cristo, tengo una identificación, pero también tengo un desafío, vivir una vida de integridad. ¿Cuesta? Sin duda que me cuesta, todos los días, ¿sí? También en tercer lugar, hay en Jeremías 20:10, también hay una influencia. Jeremías 20, versículo 10, dice, porque oí la murmuración de muchos, dice mucho temor, de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban, claudicaría, quizás se engañaría, decían, prevaleceremos contra él,
y tomaremos de él nuestra venganza. Y me quedo con la palabra ahí que dice, ¿no es cierto?, claudicar. Significa abandonar, caer, ceder. ¿Sabes que en medio de todo lo que había en Jeremías, un hombre resufrido, ¿no?, por llevar la causa del Evangelio, el mensaje de arrepentimiento, las personas que estaban alrededor le hacían lo imposible a Jeremías. ¿Para qué? Para hacerlo caer. Es el objetivo que Satanás quiere, que tus amigos quieren, familiares, vecinos quieren, ¿sí? Le vas a dar el gusto. ¿Sabes que es un desafío? Es una decisión. Y es ponerte firme. Y ponerte a luchar. Orá por ellos. No los odies. Son creación de Dios. Ponele una lista de oración. No son tus enemigos. Son personas que se van de cabeza al infierno. No son opositores. No son personas, ¿no es cierto?, que te odian, sino que tienen ausencia de Dios. Y el versículo dice, levantarán. Y como decía, es para abandonar tu fe. Hay otro versículo, mirá, Daniel, hablando de influencia, este es un gran hombre de Dios, Daniel 6:4. En primer lugar, ser un soldado de Jesucristo implica una identificación, representar a Cristo. En segundo lugar, una vida de integridad. En tercer lugar, influencia. 6:4 dice la palabra de Dios, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, dice, en lo relacionado al reino, mas no podían ocasión alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado ¿en quién? En él. Buscaban alguna manera ¿de qué? De desacreditarlo. No encontraban nada en la vida de este hombre, una vida intachable. 120 personas era. A través de su testimonio, a través de una persona intachable, a través de ser una persona que se identificaba con Dios, era una persona íntegra, ¿sí?, que no se contaminaba en nada, que no se arrodillaba con nadie, en cierta manera era una persona que influenciaba. ¿A quién influenció Daniel? A sus 3 amigos, ¿te acordás? Sadrach, Mesac y Abednego, ¿sí? 3 amigos que en cierta manera cuando tocó la oportunidad de ser probados, ninguno de ellos se arrodilló ante Nabucodonosor, sino que al contrario. Eso se llama influencia. ¿Sabes que cuando te identificás con Cristo, alrededor tuyo la gente ve integridad? Cuando vivís una vida de integridad, ¿sabés lo que repercute? Una influencia. ¿Qué tenés vos que yo no tengo? ¿Por qué sos diferente? Tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. ¿Qué es lo que te hace diferente? Es Cristo. ¿Querés saber? ¿Tenés tiempo? ¿Te puedo compartir algo que transformó mi vida? ¿Sí? ¿Que solucionó mi eternidad? ¿Que Dios colocó un propósito en mi vida? ¿Que Dios quiere salvarte? Pero hay un problema primero. Somos todos pecadores. Esa es la realidad. En segundo lugar, la solución es Cristo. Obra redentora de Cristo. Dios quiere realmente que estés para con el Padre juntos. Una vida de integridad. 120 personas estaban alrededor de Daniel. La vida de integridad no tan solo era Daniel, era José, era Jesús, era Abraham, era Moisés, era Josué, era Elías, era Samuel, era Pedro, Pablo y sin duda el ejemplo más grande, Jesucristo. ¿Sí? Fue tan punto la repercusión de su vida de identificación, una vida, ¿no es cierto?, de integridad y una vida de influencia que el mensaje llegó a nuestras vidas. ¿Quién te persuadió para llegar a la iglesia hoy? Cristo. Esa es una vida de influencia. Ahora ese es el desafío que tenemos como hijos de Dios. Hay un versículo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ya estamos culminando. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice: ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Se enreda, ¿sí? Que queda intrincado, implicado, involucrado, que no se enreda en este mundo, que marca la diferencia, que no vive como los otros, que no habla como los otros, sino que al contrario, che, hablas diferente, ¿por qué? ¿Qué diferente que sos? La vida, una vida que realmente no le da lugar a Satanás. Dios nos llama para poder ser realmente cristianos auténticos y no ser espías, mirar a Cristo de lejos. No ser un seguidor de Cristo encubierto, como Nicodemo.
de noche. No. Dios quiere realmente que nosotros vivamos una vida, ¿sí? Una vida que no sea tampoco de tropiezo, ese desafío que tenemos como hijos de Dios. Es que cuando vos te enredás en los negocios de este mundo, en cierta manera no pienses en vos. Pensá en las personas que están alrededor. Porque atribución que vos tomás, atribución que se toma también otros. Si yo me tomo una atribución como papá, sabés que mis hijos también. Si yo insulto, si yo contesto mal, si yo peleo, mis hijos, mis discípulos directos, ellos van a hablar como yo. ¿Dónde sacaste esa palabra? Papá, la otra vez, cuando frenaste de golpe. ¿Qué le dijiste al hombre? Yo copié de vos. ¿Qué influencia? Eso es influencia. Una vida de integridad. La vida de integridad se ve en el hogar. Yo no conozco a ustedes y ustedes no conocen a mí. Pero sí me conocen a mi esposa. Y pueden realmente, si no conocen de mí, pregúntale a mi esposa. Si no conocen realmente la vida de los hijos, preguntemos a los papás. Si no conocemos la vida ni los papás ni nuestra esposa, bueno, preguntémosle a Dios. Pero no nos llevemos o no nos pensemos que tenemos que vivir una vida, investigar la vida del otro, sino que al contrario, es una vida personal que Dios me invita para poder disfrutarla, no tan solo yo, sino también los que me rodean. Nuestro círculo de influencia tenemos un desafío bárbaro. La idea es, en esta noche, la primera pregunta para culminar, solamente nombrarla. ¿Estamos identificándonos como Cristo? ¿Sí? Y si no lo estamos haciendo, creo que es tiempo para poder hacerlo. Cuesta mucho. A mí me encanta cuando me dicen, invité a un amigo. No vino a la iglesia, pero lo hiciste. Te identificaste, genial. Seguí así. Porque esto es así. Uno trae a otro. Si somos 50 y nos ponemos de acuerdo para el domingo que viene, esto implica que rompamos el vidrio y tengamos la reunión afuera. Ahí estamos en problema, tenemos que pagar el vidrio después. Pero se duplica a 100. Entonces, qué importante poder identificarnos. En segundo lugar, estoy siendo íntegro y tal vez hay un detalle que tal vez no soy íntegro. Pero bueno, ahí entre vos y Dios. Y si tal vez estás teniendo una lucha recurrente y te hace caer, como decíamos el domingo, por favor, pidamos ayuda. Estamos a tiempo. Confesar es oportunidad. Y oportunidad es restauración. Y restauración es alinearme con Dios. Y alinearme con Dios implica que voy a glorificar a Dios. ¿Entendés cómo es el concepto? ¿Sí? Confesión es oportunidad. Oportunidad es restauración. Restauración es oportunidad de que todavía tengo un testimonio para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Filipenses 1:6 dice su palabra que Dios todavía no terminó conmigo. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, agradeciendo a Dios por su palabra y que no tan solo sean unos versículos llamativos o lindos, sino realmente que podamos pensar. Y como decía al principio, este mensaje no fue para ustedes, este mensaje es para mí. El desafío del cielo es que yo tengo que vivir una vida de identificarme. Si yo no me identifico, no muestro a Cristo, no identifico como cristiano, entonces ¿para qué estoy en este mundo? Señor, llévame a tu presencia. También otra vida, ¿no es cierto? Es una vida de integridad. No quiero jugar con Dios. Cuando juego con el pecado va a jugar conmigo. ¿Te acordás de la persona a la cual realmente lo utilizaron como juguete por jugar con el pecado? ¿Quién fue? Sansón. El hombre más fuerte, ¿no? Pero al final, al cabo fue juguete de los filisteos. Yo no quiero que Satanás juegue conmigo. Antes que juegue Satanás conmigo, Señor, llévame a tu presencia. Y también una vida de influencia, ¿sí? Recordá que no es tu vida tan solo. Tu vida influencia a lo que están alrededor, ¿sí? Y tu conducta y mi conducta repercute en el que más amás. Y no tan solo amás, sino también poder lastimar el corazón de la persona de la cual más amás. Tal vez vos decís, estoy buscando a Dios, me cuesta, estoy jugando con el pecado, pero al fin y al cabo estoy lastimando a la persona que más amo, a mis seres queridos. Y sobre toda la cosa, le rompo el corazón a Dios. Oramos, Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Una linda oportunidad de abrir tu palabra. Gracias a Dios porque es un libro de advertencia que nos lleva a nosotros a poder honrarte, Señor. Señor, ayúdanos. Pedimos perdón porque muchas veces te deshonré, Dios. Pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no me identifiqué.
hice silencio. Pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no fui íntegro, no soy íntegro en lo privado, Señor, y en lo público menos. Pido perdón, Señor, porque no estoy siendo de influencia tal vez a mis hijos, o mi esposa, familiares, seres queridos, vecinos, o mis hermanos. Señor, gracias porque eres un Dios de oportunidades. Señor, ayúdame a poder revestirme de humildad y pedir ayuda y poder realmente ser acompañado si es posible. Gracias a Dios por tu palabra, por este tiempo y por la linda oportunidad que tú nos das de poder escuchar cada día tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén.